que no nomás graba su... Ahí va. Y las comidas, pues, del rancho también, como animales, silvestres, pues tenemos los conejos. Allá había, en mis tiempos, se iban a cosechar, se juntaban los señores y se iban a cazar. Y llegaban con conejos, con palomas, con liebres, con tlacuaches, con zorrillos. Con coyotes nunca llegaron, ¿eh? Pero muchos llegaban. Entonces esos eran los animales silvestres. El zorrillo también se come. Las lagartijas, los tichines, le llamamos tichines, no es cualquier lagartija, los tichines se comen. Los tichines son los que están entre piedra y piedra en las rendijas. Ahí están los tichines. Se comen frititos con una salsa verde. Los tichines. Pues el conejo, pues ya sabe, ¿no? También se lo puede uno comer como cualquier otra comida en varias salsas. Las palomitas bien frititas, las palomas frititas, un pajarito. Los zorrillos no sé cómo se comen, ¿eh? Pero el tlacuache también se come como cualquier otra comida se cocina. El tlacuache. ¿Cuál otro? El tlacuache. Pues o a veces iba uno a los magueyales a buscar chinicuiles. También no se compraban. El chinicuil es bien caro. Ustedes no saben, pero el chinicuil. Allá en el rancho no, porque nomás lo agarras, te lo comes, pero el chinicuil es caro. En una salsa roja, en una salsa verde, puedes echarle los chinicuiles vivos y pues ni modo, los machucas en el molcajete. Y ya, haces tu salsa verde. Algunos lo utilizan para hacer salsas cocidas y avientan al pobrecito chinicuil al comal. Allá está el chinicuil. Hasta que se queda así. Se mueren rápido, pero sí sufren un ratito. Con razón, mi abuelita cuando andaba un niño todo interactivo, que andaba brincando, corriendo, y decía, mira, parece chinicuil. Ándale, parece chinicuil, porque se mueven mucho, pues están muriendo los chinicuiles. Las chichas de maguey que se dan en la penca del maguey. Los escamoles. La chicha se da en el penca de maguey y es una larva de mariposa. Nos damos cuenta que está en la penca porque donde la larva puso su huevito, es una especie de agujerito chiquito. Se introdujo ahí la larva. Se introducen en la larva, en la penca y luego sale una goma. A ver si me comí yo esa goma. Y esa goma, ya sabíamos que ahí había chichas. Son blancas, un gusano así largo, como lo que es una larva blanca. Nos la comíamos frititas con una salsa verde cruda. ¿Cuál dijiste, Elwin? El chinicuil, cuando chinicuil en los magueyes, o le rascas alrededor, la tierra huele, o le arrancas una penca. Por lo regular, sí huele, pero es cuando tiene mucho chinicuil. Cuando la piña del maguey tiene mucho chinicuil, pues iba a oler a chinicuiles. O cuando llueve sale el chinicuil de la misma penca. Pero los más conocedores
Saben que que un maguey, en primer lugar, es chiquito, es bebé, el maguey. Un maguey grande ya no se enchinicuila. ¿O ya no? No, ¿Por qué? pues yo no sé, porque ya son adultos, yo creo que los protege su adultez, la piña no es tierna, es gruesa. Pienso que es eso. Pero cuando son bebés chiquitos que tienen un año, porque un maguey tarda 10 años para producir pulque o guamiel. Pero cuando tienen un año, 2 años es cuando se infectan del chinicuil, que también es otra larva. Y se pone amarillo, raquítico, shirgo, como le llamamos allá, shirgo el maguey, y quiere decir que está amarillento. Ay, que te vaya bien. Y quiere decir que tiene chinicuiles. Está el escamole. Los escamoles son huevitos de hormiga y se comen frititos en una salsa o en una sopa, los avientas ahí, parecen arrocito. Los escamoles, otra comida de animal. Bueno, ¿cómo se llaman? Hay un gusanito así, insecto, que huele mucho, que parece una cucaracha, pero no es cucaracha. Se me fue su nombre, pero esa también se come y se come hasta cruda, muchachos. Vivo. Por el sabor que tienen tan intenso, echas aquí tu taco y le echas frijolitos, como ahorita. Y hay gente que dice, ay, aquí tengo, no me acuerdo cómo se llaman, parecen unas cucarachitas. Y le avientan ahí, ¡ay, se escapan! ¡Vete! ¡Vete! ¡Escapa! ¡Ay, qué sabroso está ese gusanito, no sé, no recuerdo ahorita su nombre. Chepes o chopes, algo así. Los que están en el río, Mm. como langostinos. Y cuando no había de comer, pues nos íbamos al río a buscar se llaman chacalines. Sacábamos chacalines que son como un camarón chiquito. A comer chacalines. O a las represas a pescar carpas. Mojarras. Qué riqueza hay en el rancho, ¿verdad, muchachos? Así que la siguiente vez que tú vayas a un rancho y digas, ay, qué gente tan pobrecita, pues vete comparando con ellos, porque si tú vives en la ciudad, qué triste. Yo vivo en la ciudad, ¿verdad? Es triste mientras el ranchero tiene una yarda o un jardín que cuando sale de su casa no se le ve el fin, se pierde en el horizonte. En la ciudad tienes un jardincito de 10 metros por 10 metros y ya está muy grande. Mientras en el rancho te vas a nadar a un lago que no tiene fin. En la ciudad te vas a nadar en una alberca donde todo el mundo se mete, se mean, se escupen, hacen de todo y ahí te metes. Pescas una enfermedad. Mientras en el rancho sales en la noche, te acuestas en el pasto a eso de las 9 de la noche y miras al cielo y lograrás ver la Vía Láctea, todas las estrellas como si te las hubieran puesto ahí, claritas, claritas. En la ciudad sales, te acuestas en tu yarda que tienes y ves puro humo. Entonces, ¿quién es pobre? ¿Quién es más pobre? Mientras en el rancho todo es fresco y se come fresco, en la ciudad nos comemos carnes con hormonas, carnes viejas que están guardadas por mucho tiempo, frijol que ya lleva un año.
No. Y pues sí, las comidas frescas, mientras aquí en la ciudad, y luego van a la ciudad, porque ha pasado muchas veces, y quieren menospreciar a los del rancho, sin saber que en la ciudad estás viviendo un infierno de estrés, de que los días se te van de volada. En la ciudad, en el rancho, un día se hace largo, no tiene fin el día. Ahí donde vivían mis papás tenían 2 presas ahí cerquitas y un río. Y en las noches, cuando estaba, y en la noche, pues aquí te duermes, no te deja dormir el ruido de los pinches carros, los aviones pasando, el tren, la sirena. Yo allá me dormía me acostaba yo allá a dormir y empezaba yo a escuchar el crack crack de las ranas, el cantar de los grillos, el canto del búho, el ruido del río corriendo, el silbido del aire en los árboles. ¿Ustedes creen que no iba a dormir tranquilo? Aquí ni me puedo dormir. Qué ruidero que se escucha. Cierra la ventana, hasta uso tapones. Entonces, ¿quién es más pobre? Y aunque tuvieras dinero, y aunque tengas mucho dinero, pero vives en la ciudad con un estrés permanente. Me acordé de una película del Tintán que le decían que vivía en el bosque, tenía su casita de piedra y querían explotar su bosque porque querían sacar oro, los ricachones. Petróleo, querían sacar petróleo. Ándale, vamos a sacar petróleo y te vas a ganar mucho dinero aquí. ¿Y para qué quiero el dinero? Pues para que tengas un lugar para vivir, que estés bien, ¿no? Ahí debajo. ¿Y de dónde? ¿Y para qué quiero un lugar bueno para vivir? Yo vivo aquí en mi casita. Pues sí, pues para que tengas dinero para viajar. ¿Viajar para qué? Si aquí voy para allá y voy para todos lados. Para que seas libre. ¿Libre de qué? Si aquí soy libre. Para que tengas te hagas una alberca bien bonita aquí en tu casa y tengas una alberca. Pero ¿para qué la quiero? Y tengo tengo el río ahí y luego allá está el lago. ¿Para qué quiero la alberca? No lo animaban de ninguna manera. Pues para que tengas pues tu propio bosque. ¿Y este de quién es? Pues sí, pero no es tuyo, pues es como si fuera mío, aquí vivo. Corro para allá, camino para allá, me subo en los árboles que quiero, pues para que tengas árboles frutales, pues aquí tengo, para que tengas animales para comer, ¿para qué? Aquí hay conejitos, hay osos, hay coyotes, hay venaditos. La cosa es que nunca lo convencieron de que vendiera sus terrenos, son terrenos ancestrales. Y bueno, esa fue la plática del día de hoy. Estas pláticas bonitas, espero que les haya gustado. Cómo es comer en el rancho y cómo es comer en la ciudad. Y todos los temas que escuchamos el día de hoy. Gracias por verme. Ya me voy. Suscríbanse a los canales, a TikTok, a YouTube, a Facebook. Suscríbanse. Y nos vemos mañana.